se produce en masa en enormes cantidades y se maneja con el mismo cuidado y atenciones que el buen vino. Es la bebida más popular del planeta después del agua. Se han creado y destruido imperios tratando de saciar la sed con él. Es una bebida del remoto pasado y la moda del futuro. El té en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. El té. El té es una delicada hoja famosa por su capacidad para estimular y relajar. Y sin embargo, esta hoja ha jugado un papel sorprendentemente significativo en la historia del mundo. Ha desatado revoluciones, precipitado guerras y remodelado drásticamente paisajes de todo el globo. La humanidad tiene una inmensa sed de té. Bebemos 1,5 billones de tazas al año. Y aún así, hoy sigue siendo una bebida misteriosa, llena de paradójicas propiedades que son la esencia de su atractivo. Si tienes frío, te calienta. Si tienes calor, te refresca. Si estás nervioso, te calma. Y si estás aletargado, te reactiva. La historia del té. El gusto por el té y su enorme cantidad de variedades, distintos tipos de producción, sabores, aromas, texturas, colores y características son dignas de mención. Una vez que te expones al té, quieres aprender más sobre él, probar más y experimentar más. El té es un cultivo rentable en docenas de países de todo el mundo, especialmente en Indonesia, China, India, Kenia y Argentina. Pero para encontrarlo en Norteamérica hay que acudir a la plantación de té de Charleston en la isla de Guadmalao, en Carolina del Sur. Es una granja de té de 50 hectáreas que dispone de un vivero para desarrollar nuevos arbustos y una fábrica que transforma allí mismo las hojas recién cogidas en té negro, que se vende en todo el sur bajo la marca American Classic. Carolina del Sur y Hawái son los únicos lugares de Estados Unidos con el clima semitropical lluvioso necesario para cultivar té. El té crece con altas temperaturas y humedad. ¿Y así es el clima de Charleston en verano? El té se da muy bien en esta región. La plantación de té de Charleston tiene una larga y noble historia. Los arbustos de té pueden vivir cientos de años y sus miles de arbustos proceden de semillas y plantas chinas importadas desde China hace 200 años. Se remontan a las primeras plantas de té traídas a América desde el lejano oriente en 1799 por un botánico francés llamado André Mouchot. Los arbustos originales se plantaron a una hora en coche de aquí, a las afueras de Charleston. El té se comercializaba desde allí hasta que la plantación quebró en 1915. La empresa de té Lipton compró los arbustos que habían seguido creciendo solos y los replantó aquí en 1960 como parte de un proyecto de investigación y desarrollo. Y cuando Lipton cerró la granja en 1987, fue adquirida por la empresa de té Bigelow. Esto es una joya, es algo único, y nos parecía imposible que fuera a desaparecer. La plantación de Charleston produce una pequeña fracción del té que se consume en Estados Unidos. Los estadounidenses consumen 50.000 millones de tazas de té al año. Parece mucho, pero es una pequeña fracción del té que se bebe en el mundo. En Estados Unidos es la sexta bebida más popular tras el agua, el café, los refrescos, el alcohol y el agua embotellada. Pero es la segunda bebida a nivel mundial y se producen cantidades astronómicas. Al año se producen casi 3.000 millones de kilos de té y hacen falta unos 2,5 kilos de hojas de té frescas para producir menos de 500 gramos de té, lo que significa que al año hay que recoger a mano casi 15.000 millones de kilos de té en todo el mundo. El té de uso comercial se suele cultivar en gigantescas plantaciones, como esta de Kenia, propiedad de Unilever, que ocupa 10.800 hectáreas, emplea 24.000 personas y dispone de numerosas fábricas. También
También se cultiva en gran cantidad en pequeñas granjas familiares, sobre todo en China, donde se empezó a consumir hace milenios y el proceso de recogida y manufacturación aún se realiza a menudo manualmente. Existen 3 tipos principales de té: negro, verde y oolong. Pero casi nadie sabe que proceden de la misma planta, la Camellia sinensis, la única planta de té del mundo que es originaria de China, India y Tailandia. Al igual que pasa con el vino, existen unas 1500 variedades de té, con incontables diferencias según el clima y el suelo. Y algunas son mejores que otras para hacer un tipo de té. Pero las verdaderas diferencias entre los tés negros, verdes y oolong se producen una vez recogidas las hojas. En la plantación de Charleston van a transformar 2500 kilos de hojas frescas de Camellia sinensis en té negro. El primer paso para fabricar té se denomina secado. Las hojas se colocan en un lecho de secado donde reposan durante 18 horas. El té recién recogido tiene un 80% de humedad y hay que reducir ese porcentaje a exactamente el 68%. Si la humedad fuera más baja, no saldría té de buena calidad, porque se formarían demasiadas enzimas. Pero si no se seca lo suficiente, no tendría el sabor que se obtiene cuando se prueba una taza de té caliente o helado. Unos ventiladores gigantes aceleran el proceso de secado para asegurarse de que las hojas se secan homogéneamente. Los ventiladores expulsan y absorben aire alternativamente durante 1 hora cada vez a través de los cientos de agujeros del lecho de secado. Sin los ventiladores, las hojas del medio se pondrían rojas y se estropearían. En los sitios donde se procesa el té de forma tradicional, como en China, no se emplean ventiladores porque las cantidades son mucho más pequeñas. Tras el secado, las hojas de Charleston se meten en una trituradora donde el té se pica en pedacitos para que quepa en una bolsita de té. Pero no es solo una cuestión de tamaño. El triturado resulta crucial porque desgarra las paredes de las células de las hojas, lo que permite que el té se oxide. Hay muchas formas de romper las paredes de las células y en China todavía las siguen enrollando a mano de forma tradicional. La máquina trituradora y otros aparatos mecánicos se emplean cuando se trabaja con grandes cantidades de té. Dentro de la máquina hay unas placas fijas y unos rotores que giran y aplastan las hojas contra las placas para romper las paredes celulares y extraer los jugos del té. Queremos que las células se rompan y los jugos queden expuestos al aire. Los jugos sirven para oxidar las hojas verdes y transformarlas en té negro. Las hojas trituradas salen de la máquina y caen al lecho de oxidación. La oxidación es la fase definitiva del proceso de fabricación de los tés verde, negro y oolong. Tiene un color verde muy vivo. Después adopta un tono anaranjado como de cobre. Y entonces se produce el milagro del té. Aquí es donde se forma el sabor y donde se diferencia la calidad. La oxidación es la clave para hacer té negro, verde o oolong. Cuando se corta el proceso de oxidación a la mitad, se obtiene té oolong, el té suave que se sirve en la mayoría de restaurantes chinos. Si no se permite que se oxide, se obtiene té verde, el té más popular en Japón y que suelen tener en los sitios de sushi. La oxidación se detiene sometiendo a vapor las hojas en cuanto se recolecta, que es lo que están haciendo estos campesinos chinos. El calor neutraliza la enzima que hace que el té se oxide y cambie de color. Tras ser sometido al vapor, el té verde sufre el mismo proceso de secado y triturado que los tés negro y oolong. Pero en Charleston hoy están haciendo té negro. Tras exactamente 50 minutos, las hojas quedarán convertidas en té ligero y brillante que suele gustar en Estados Unidos. Este es el tipo de oxidación que buscamos. Que las hojas se pongan de color naranja o cobre. Y cuando pasan a la secadora, le reducimos la humedad del 68% a solo el 2%. La humedad de las hojas se reduce a exactamente el 2%, porque si se secasen más al té luego le saldría moho.
Ahora las hojas han perdido el 80% de su peso y tamaño originales. Por eso 2,5 kilos de hojas de té producen apenas 500 gramos de té. Después, esos 500 gramos pasan por una serie de tamices que eliminan las impurezas. Un tamiz final utiliza la electricidad estática para eliminar las fibras más pequeñas. En la mayoría de países este laborioso proceso se efectúa a mano. Estos rollos de plástico aplastan un fieltro bajo el que se crea una carga eléctrica estática. Cuando el té negro pasa por la cinta transportadora, se le quitan las fibras y los tallos. Y al final se obtiene este té negro, puro, listo para empaquetar en bolsitas. El proceso de fabricación del té, que es el mismo en todo el mundo con variaciones tecnológicas, es simple pero preciso. En el mundo del té decimos que el té se hace en el campo. La calidad depende del campo y en la fábrica solo puedes arruinarla o mantenerla. Solo se puede especular sobre la calidad de la primera taza de té. Según la leyenda, el mítico emperador chino Shennong descubrió el té en el año 2737 a.C., cuando un par de hojas cayeron en su bebida. Durante más de 3000 años, China fue el único país del mundo en el que se bebió té y su impacto en la cultura china fue enorme. Para nosotros el té es más que una bebida, inspira la pintura y la poesía. Y preparar té es un arte mediante el que los chinos creen que establecen una conexión con el té y logran que cobre vida. Desde el principio, el té se consideró una bebida muy sana. El té negro tiene unos 40 miligramos de cafeína por taza, la mitad que una taza de café. Sus cualidades energizantes fueron comprobadas por los monjes budistas, a los que mantenía alerta durante la meditación. El té se mantuvo en secreto hasta que un monje llevó semillas a Japón en el siglo IX. Sobre las tradiciones chinas, los japoneses desarrollaron sofisticadas ceremonias del té llamadas chado. Creo que el té es como la comunión budista. Cuando bebemos té prestamos más atención a lo que estamos haciendo y no nos distraemos. Es una cuestión de tranquilidad consciente, que es precisamente lo que trata de enseñar el budismo. Los portugueses y los holandeses fueron los primeros en llevar el té a Europa a principios del siglo XVII. El té llegó tarde a Inglaterra, pero cuando llegó en 1664 triunfó. Catalina, la mujer portuguesa del rey Carlos, se había enamorado de la exótica bebida china en Lisboa y los aristócratas ingleses siguieron su ejemplo. Durante mucho tiempo los nobles fueron los únicos que podían permitírselo. Estaba sometido a unos impuestos tan altos, del 116% en 1705, que provocó la creación de un importante mercado negro. Hacia 1770, más de la mitad del té consumido en Inglaterra, más de 3 millones de kilos al año, era ilegal. El té de contrabando estaba muy adulterado y contenía tallos, hojas, plomo tóxico e incluso excrementos de oveja que se usaban como colorante. El contrabando acabó cuando el primer ministro William Pitt redujo las tasas en 1784. Entonces todo el mundo pudo permitirse el té legal. Pero antes se produjo un pequeño problema en las colonias americanas. A finales de noviembre o principios de diciembre de 1773, 3 barcos cargados con 342 cofres de té arribaron a la bahía de Boston. Los bostonianos estaban muy sensibilizados con los impuestos que pagaban sin contar con representación democrática y se negaron a dejar que los barcos descargasen. La noche del 16 de diciembre, un grupo de entre 30 y 60 colonos disfrazados de indios abrieron los cofres y tiraron el té al mar. El motín del té de Boston llevó las relaciones entre la corona británica y las colonias al punto de ebullición. Menos de 3 años después estalló la Guerra de Independencia, y el té, que había estado de moda y era muy popular en las colonias, quedó estigmatizado. Se convirtió en el máximo símbolo de la tiranía británica, en algo despreciable. En el este de Estados Unidos hubo campañas en contra de beber té en los salones.
John Adams preguntó en una taberna si era legal que un viajero cansado tomara una taza de té, siempre y cuando fuera de contrabando honrado. La posadera le dijo que no, que bajo ese techo no se servía té, y le ofreció café. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, en Inglaterra, la demanda de té se multiplicó. Para satisfacer la demanda, los británicos fundaron plantaciones de té en la India, con el modelo de las plantaciones con esclavos del sur de Estados Unidos. El papel del té en la creación y destrucción de imperios está intrínsecamente ligado a uno de los primeros y más poderosos cárteles de la historia, la Compañía de las Indias Orientales Británica, que fundó en 1600 la reina Isabel I y que tenía el monopolio de todo el comercio con Lejano Oriente, y que se convertiría en la columna vertebral del emergente imperio británico. Y el té, que representaba un tercio de sus beneficios, se convirtió en la columna vertebral de la compañía. A principios del siglo XIX, el té era la tercera materia prima que más se transportaba por el mundo, detrás del hierro y el algodón. Y el británico no era el único imperio que funcionaba a base de té. Los chinos tenían el monopolio mundial del té y no les interesaba venderlo más que a cambio de plata. Esto produjo un desequilibrio comercial con Inglaterra que acabó provocando uno de los capítulos más vergonzosos de la historia británica. Las guerras del opio se produjeron por el té. Se produjeron porque los británicos empezaron a inundar el sur de China con opio indio, a venderles opio a los chinos para compensar el desequilibrio de la balanza de pagos del té. Y fue la base de las dos guerras del opio. Los británicos entraron en guerra con China 2 veces para obligarles a comprar opio de la India para que la Compañía de las Indias Orientales tuviera plata con la que pagar el té. La empresa entera estaba basada en un producto que se consumía masivamente en Europa, el té, y que se compraba vendiendo otro cuyo consumo se disparó en Asia, el opio. El desequilibrio comercial con China y el hecho de que perdió el monopolio regio del comercio con Oriente en 1834 incitó a la Compañía de las Indias Orientales y a otros a cultivar té fuera de China. En la región india de Assam se había descubierto un té indígena en 1820, y en la India la compañía podía hacer lo que le diera la gana. Allí podía juzgarte y ejecutarte por violar sus propias leyes. Tenía un ejército propio y una marina propia, más grande que la Marina Real Británica. En cuestión de poder, tenían un poder sin paralelo histórico. Era su colonia y podían ocupar zonas y declararlas improductivas. Llevar gente a trabajarlas como quisieran, porque la tierra era suya. Con una prisa brutal, los británicos desbrozaron las selvas y crearon inmensas infraestructuras y plantaciones, importando decenas de miles de trabajadores para cultivar los campos. Era el mismo modelo de producción que se empleó durante 200 años en el Caribe y el sur de Estados Unidos. Las plantaciones de esclavos, con una gran casa y cientos, si no miles, de personas obligadas a trabajar sin apenas sueldo. Las traían de otros sitios y se convertían en mano de obra cautiva. Los dueños de plantaciones recurrieron a las leyes de esclavitud previas a la Guerra de Secesión de Estados Unidos para mantener a los empleados a raya. Si un obrero escapaba, le perseguían como si fuera un fugitivo, y los británicos aplicaban en la India la legislación sobre esclavos fugados de Estados Unidos. En Inglaterra existía un profundo desconocimiento sobre lo que pasaba con el té en la India. El 70% de los empleados en las plantaciones eran mujeres y las imágenes romantizadas de mujeres exóticas de dedos diminutos se convirtieron en un emblema del marketing del té que aún se utiliza hoy en día. Mientras tanto, el té de la tarde, introducido por la duquesa de Bedford en 1840 para matar el hambre, se convirtió en la pasión nacional. El té producido por esclavos que morían en los campos en condiciones salvajes se convirtió en la quinta esencia de la civilización británica.
En 1855, Assam exportaba casi 25.000 kilos de té que pasaron a sumar más de 40.000 kilogramos 30 años después. Las exportaciones de té de la India sobrepasaron a las de China en 1888. La economía y el paisaje de gran parte del subcontinente se vieron muy alterados. Se plantaron inmensos y uniformes campos de té para cosecharlo de la forma más fácil posible. Son miles y miles de arbustos de la misma altura. Parecen bonsáis. Y la labor y concentración técnicas que se despliegan para mantenerlos igualados es asombrosa. Cuando se miran desde lejos, parecen una ilusión óptica, parecen una alfombra verde desenrollada. Los campos geométricos de té reflejaban una nueva época de industrialización de la producción de té. Cada plantación contaba con su propia fábrica para procesar las hojas. Se produjo una transformación fundamental desde el modelo de producción chino, que fabricaba pequeñas cantidades de distintos tipos. Para que la producción fuera lo más eficiente posible, los británicos decidieron comercializar solo té negro. El té del Imperio Británico, que se cultivaría en plantaciones similares en Ceilán, Kenia y otras colonias, se convirtió en sinónimo de té negro. Y el té negro se convirtió en sinónimo de té fuera de China y Japón. Tendría que pasar más de un siglo para que los cientos de variedades de té chinos elaborados a mano llegasen a Occidente. Mientras tanto, la fabricación de té en masa dio origen a nuevas formas y tecnologías. La bolsita de té no existió hasta el siglo XX, pero enseguida se convirtió en uno de los iconos de la rutina diaria moderna, sobre todo en Estados Unidos, donde el 65% del té, tanto caliente como helado, se prepara mediante bolsitas. La empresa de té Lipton fabrica 9.000 millones de bolsitas de té al año solo en Estados Unidos. El 90% de ellas aquí, en la planta de mezclado y embalaje de Suffolk, en Virginia. La fábrica de Virginia es una de las más grandes, si no la más grande del mundo. Aquí entran cada semana 15 o 20 contenedores marítimos de 13 metros, llenos de té. Es el volumen que se procesa semanalmente en estas instalaciones. Largas hileras de máquinas fabrican 1 millón de bolsas a la hora, 24 millones al día, los 7 días de la semana. Las máquinas fabrican 200 bolsas por minuto y su mecanismo está compuesto por 2.500 piezas solo para producir bolsitas. Es como un reloj muy caro con muchas piezas en movimiento. Es fascinante pararse a observar todos los movimientos necesarios para fabricar una bolsa. Los componentes de las bolsitas de Lipton, papel, etiquetas, cuerdas y grapas, vuelan por la máquina con una precisión y velocidad asombrosas. Los lados de las bolsas no van pegados, sino que están tan bien plegados que no se sueltan cuando se meten en agua hirviendo. Los pliegues son muy importantes, porque si no están bien hechos, el té se puede salir de la bolsa, y eso no puede ser. Las bolsitas fueron una revolución accidental. Un vendedor de té estadounidense envió muestras en una bolsa de seda en 1908. En lugar de sacar el té y hervir las hojas, los compradores metieron las bolsitas directamente en el agua hirviendo y así nació la bolsita de té. Al final, la seda se transformó en gasa y después en papel. En los años 20 se comercializó de forma industrial y se le añadió el cordón y la etiqueta. En los años 50 se produjo un gran avance tecnológico en la producción de bolsas de té, cuando se introdujeron las máquinas que Lipton sigue usando en la actualidad. Se diseñaron para crear la característica bolsita doble de Lipton. 2 tea bags together, you'd get more tea flavor. Well, that's the idea behind our Lipton flow-through bag.
Lipton transformó todas sus instalaciones para adaptarlas a este tipo de bolsa. Y fue lo que catapultó a la empresa al número 1 del mercado. La ventaja de la bolsa doble es que expone 4 lados de la bolsa del té al agua y el té tiene más espacio dentro para expandirse y destilarse bien. La última generación de máquinas de bolsas de té de Lipton es 3 veces más veloz que los primeros modelos. Esta fabrica 600 bolsas por minuto y se emplea para los tés verde y especiales. La tecnología avanza rápidamente para competir con los cambios de la bolsa tradicional, como este palito que fabrica la empresa de té Serengeti de Los Ángeles, o las bolsas en forma de pirámide que contienen trozos más grandes de hoja. Meter el té en bolsitas es la culminación de un largo proceso para los fabricantes de té al por mayor como Lipton. Y el corazón de ese proceso es la cata del té. Sí, está bien. Código P. La mayoría de los tés de Lipton son mezclas de docenas de variedades de té. Y asegurar que las mezclas mantienen el color, el sabor y la textura requiere constantes catas y cambios de fórmula. Para mantener un sabor hay que probarlo constantemente porque cada suelo puede producir un té distinto cada semana. La calidad del té varía según el tiempo, la recogida de la hoja y cómo se enrolló. Es como un malabarismo. Hay que cambiar constantemente las fórmulas para mantener una calidad homogénea. El té Classic Orange de Lipton se elabora con entre 40 y 60 clases de té. Lipton ha ideado un código numérico de 1 a 7 para ellas. Ese es un 4.2. Que sirve para describir las características de cada té. Para la mezcla principal tratamos de mantener una puntuación de sabor de un 4.4. Para el color o la tonalidad intentamos mantener un nivel alto, de un 6.8. Y para la textura o el espesor tratamos de mantener una puntuación media, de un 4.8. Este es más grueso, de un 5.2. La cata de té es una habilidad que exige entre 4 y 5 años de formación. John Chisholm efectuó su aprendizaje en Sri Lanka, donde cataba hasta 1200 tés al día. Es un poco como aprender a tocar un instrumento musical. Cuanto más practicas, mejor te sale. Y mejor se te da elegir los distintos sabores. Al final eres capaz de escoger los tés que mejor encajan en la mezcla Lipton. Cuando lo probamos, absorbemos el té a unos 160 km por hora para oxidarlo y romper las partículas. Y lo paseamos por el paladar para probarlo con distintas partes de la boca. Las mezclas siempre cambiantes de Lipton se programan en su cuartel general de Englewood Cliffs, en Nueva Jersey. Y luego se introducen en el sistema informático de mezclado de Suffolk. Aquí se procesan cada día grandes cantidades de té de todo el mundo. Se tamizan vigorosamente para eliminar impurezas y se vierten en gigantescos silos. En un silo medio caben casi 5.000 kilogramos y lo llenamos en 24 horas. Y tenemos muchos silos. Algunos silos almacenan un solo tipo de té y otros mezclas previas de 3 o 4 tés. La mezcla se inicia en los propios silos porque los tés se juntan cuando caen dentro del fondo cónico. Unas cintas transportadoras las conducen a las máquinas mezcladoras, que centrifugan suavemente la mezcla del día. Después se meten sacos de 1000 kilos que alimentan las máquinas fabricantes de bolsitas. No todo el té de Estados Unidos se introduce en bolsitas. Una sexta parte se hace pulverizar y se utiliza para hacer té instantáneo y bebidas refrescantes. Lipton y los principales fabricantes producen 300 millones de euros de polvo de té al año.
El polvo se fabrica en plantas procesadoras que destilan el té en una gran cuba y luego lo bombean y lo pulverizan sobre una torre que puede medir hasta 30 metros. Las altas temperaturas de la parte superior de la torre evaporan instantáneamente el agua del té y sus residuos se cristalizan cuando bajan hacia la zona de aire más fresco. El té en polvo y las bolsitas se desprecian en muchas partes del mundo, como China y la India, donde mucha gente sigue bebiendo el té en hojas sueltas. Los bebedores tradicionales insisten en que meter las hojas directamente da más sabor al té. Pero a veces el sabor es excesivo. Como el té Celestial Seasonings, con un fuerte sabor a menta. Cada año, Celestial Seasonings emplea casi 250.000 kilos de menta y hierbabuena fresca en sus populares mezclas de té. Y se almacena aquí, en la sala de menta del almacén de la fábrica de la empresa en Boulder, Colorado. Hay un olor muy intenso que se te mete por la nariz. Te lloran la nariz y los ojos. Hay gente que en cuanto entra tiene que salir. Vendemos una camiseta muy popular que dice «Sobreviví a la sala de la menta». Tuvimos que sellar por duplicado las paredes y el techo porque el aceite era tan potente que se filtraba y contaminaba al resto de hierbas, con lo cual todo sabía a menta. La menta es solo una de las más de 100 hierbas que la empresa almacena en grandes cantidades para sus mezclas. Un perro se volvería loco paseando por estos pasillos, llenos de canela, jengibre, vainilla, regaliz y limoncillo. El gigante del té de hierbas revolucionó el mercado del té estadounidense en los años 70 con la introducción de mezclas botánicas saludables como Sleeping Thyme y Redsinger. Muchas de las mezclas estaban compuestas totalmente de hierbas. No contenían Camilla sinensis, té. Introdujeron al consumidor en el mundo de las plantas medicinales que servían para todo, desde prevenir un resfriado hasta quitar el dolor de garganta, potenciar el impulso sexual o calmar los nervios. El hibisco, la hierba que contiene el Redsinger, se importa de Tailandia y China. Celestial Seasonings emplea 500.000 de kilos de hibisco al año. Antes de mezclarlo con otros ingredientes, hay que triturar el hibisco fresco compactado, como pasa con las demás hierbas, para que quepa en una bolsa de té. Y la primera fase del proceso se hace a mano. Este trabajador está dividiendo las hierbas en unidades consumibles para que no atasque el mecanismo interno de la maquinaria. También inspecciona visualmente los ingredientes y retira cualquier impureza que pueda encontrar antes de comenzar el proceso. Después, la hierba se disgrega en trozos más pequeños y es conducida a una cortadora que la tritura de verdad. Después, el hibisco cae en un pozo surcado por 7 cuchillas de 7,5 centímetros de alto y 2,5 centímetros de grueso que rotan a gran velocidad. Después, el hibisco triturado es absorbido por un tamiz giratorio gigante con 10 pantallas, cada una de las cuales tiene agujeros más finos. Queremos que los pedacitos sean homogéneos, porque si unos son más grandes que otros, el ritmo de infusión de cada partícula será distinto. Tras tamizarlas, las hierbas se mezclan y pasan a la máquina fabricante de bolsitas. Pero estas bolsitas no tienen cordones, grapas ni etiquetas, y las máquinas son mucho más veloces que las de Lipton, produciendo más de 1000 bolsitas por minuto. Es un proceso muy complicado. Hay que sellar ambos lados de la bolsita con adhesivo. La temperatura de sellado es muy elevada, de más de 150 grados. Y es muy importante, porque el cliente va a meter las bolsitas en agua hirviendo a 100 grados y tenemos que asegurarnos de que no se desharán dentro de la taza de té. Celestial Seasonings fue la pionera de la revolución de los tés medicinales en Estados Unidos a principios de los años 60. Las primeras hierbas eran silvestres y las recogían en los campos y praderas que rodean Boulder.
Hierbas para cualquier necesidad fue uno de los primeros lemas de la empresa. Eran hierbas silvestres de las montañas rocosas. Luego había que secarlas en un sitio donde no se mojasen si llovía. Usaban el granero o el garaje de alguien. Luego las metían a mano en bolsitas de muselina. Las ataban con cordón y las llevaban a los herbolarios. La industria tradicional del té, que giraba exclusivamente en torno al té negro, al principio reaccionó con desdén. Recuerdo que fui a una empresa de té del sur de Londres, en Inglaterra, y el director me dejó visitar todas las instalaciones. Me dijo que no éramos ninguna competencia para ellos. Creo que ahora habrá cambiado de opinión. De hecho, ahora los tés de hierbas o con sabores representan 1/3 de las ventas de té en bolsita o en hojas sueltas de Estados Unidos. Celestial Seasonings vende casi 70 millones de euros de mezclas de hierbas al año, casi todas sin contenido de té. Pero la Camellia sinensis original, el té, sigue siendo la planta con mayor sabor y valor medicinal. Lleva siglos siendo considerada una poción de salud. Y las nuevas investigaciones revelan que podría ser un tesoro farmacológico de beneficios y curas para la salud, lo que tal vez explica por qué el té está ganando terreno a su viejo rival, el café. Suelta esa taza de café. Es hora de cambiar de bebida. Es hora de tomarse una taza de salud, una taza de té. Ese es el lema de las teterías de moda como el Jardín Botánico de Té y Hierbas de Beverly Hills. En Estados Unidos el consumo de té se ha doblado entre 2001 y 2006. Cada vez más gente elige beber té, sobre todo por sus beneficios para la salud. Las investigaciones apuntan a que el té sirve para prevenir la obesidad, la osteoporosis, las enfermedades de las encías y del corazón. Especialmente el té verde, que hace 10 años era casi imposible de encontrar en Estados Unidos y ahora representa el 19% del mercado. El té verde está lleno de antioxidantes que muchos investigadores creen que previene el daño celular y ralentiza el envejecimiento. Pero el principal antioxidante del té verde, una molécula llamada EGCG o galato de epigalocatequina, puede tener otras propiedades beneficiosas. Estamos explorando los productos químicos de la medicina botánica china para ver si alguno de ellos ataca a las proteínas que causan el cáncer. Y hemos descubierto que para uno de los cánceres que estábamos investigando hay un producto químico en el té verde que se mezcla con la proteína que causa el cáncer y lo inhibe. La EGCG, que constituye el 70% del peso en seco del té verde, neutraliza la BCL-XL o proteína antimuerte, un gen que no permite que las células cancerígenas mueran. Los genes antimuerte se vuelven hiperactivos, lo que permite que las células cancerígenas se expandan e incrementen su número, porque se olvidan de cómo morir. Ese mecanismo explica por qué a menudo resulta tan difícil matar las células del cáncer, incluso con las mejores armas que tenemos, como la quimioterapia o la radiación. Los investigadores han empleado la resonancia magnética nuclear, una versión avanzada de la resonancia magnética, para captar imágenes de cómo una molécula EGCG interactúa con una molécula de proteína antimuerte. El doctor Mauricio Pellecchia estaba a cargo de la investigación. Es la proteína que, cuando se manifiesta excesivamente en las células cancerígenas, las impide morir y las incita a reproducirse. Esta pequeña molécula roja es el gelato de epigalocatequina, que, aunque sea muy pequeña comparada con la proteína, es capaz de insertarse profundamente en este resquicio de la superficie de la molécula y bloquear su actividad. Todavía no se han llevado a cabo estudios concluyentes sobre el poder del té verde para combatir el cáncer, y no está claro cuánta EGCG contienen los tés verdes que se venden en las tiendas. Aún así, el Dr. Reed está convencido de que un poco de té verde al día no hace daño. Tiene antioxidantes y un efecto desintoxicante gracias a los productos químicos que contiene. Y además tiene efecto directo contra las proteínas que causan el cáncer. ¿Por qué no darle una oportunidad? Eso es exactamente lo que hace la gente en sitios como el Jardín de Té y Hierbas del Dr. Té, donde se venden más de 100 variedades de té, negro, verde, oolong y de hierbas.
casi todas importadas de China e India en pequeñas cantidades. A diferencia de los tés producidos en masa cuyo objetivo es ser homogéneos, la propia heterogeneidad de estos tés, que varían de cosecha a cosecha dependiendo del clima y del suelo, e incluso de la forma en que se recolectan, es lo que los hace atractivos a sus devotos y muy costosos. Los precios del menú del Dr. T oscilan entre los 3 y los 300 euros por bote. Este té, llamado Taiping, es de la provincia de Fujian en el sur de China, y antes estaba reservado a la realeza. Se lo sirvieron a Richard Nixon en su histórica visita a China en 1972. Es una plantación que en todo un año solo produce 150 kilos de té. A mí me dieron 400 gramos. Es uno de mis tés más preciados. El té más preciado del Dr. T, sin embargo, es este. Es Pu'er, una variedad de té chino que, como el vino, mejora con la edad. Su método de elaboración es un secreto de estado chino desde el siglo XIV. Y permite que la hoja desarrolle moho cuando envejece. Es un moho que protege la hoja y madura el sabor. Esto azul son las bacterias que crecen en el té, que cuando se combinan con el equilibrio químico del pH del té, le proporcionan el aroma más delicado y el paladar más suave y dulce que se pueda haber probado. El Pu'er se ha subastado hasta a 30.000 euros la caja. El Pu'er del Dr. T se vende a unos 700 euros los 30 gramos. Pero a los aficionados al té no les importa, porque según el Dr. T, es la única planta del mundo que tiene un estimulante, la cafeína, y un tranquilizante, la L-teína, que lo diferencia por completo del café. La cafeína estimula las ondas cerebrales beta, que responden al miedo con la huida y actúan en las situaciones peligrosas. La alteína estimula las ondas cerebrales alfa, la energía concentrada, relajada y meditativa. El té la tiene y el café no. No existe un placer más sencillo, ni un lujo más barato, y una sustancia que no altere la conciencia más benigna que un simple té. Si quieres ser ceremonioso a la hora de tomar té, hay un té para ti. Si quieres saciar la sed, hay otro té para ti. Si quieres trabajar sin parar, hay otro té para ti. No hay nada igual en el mundo. Lo que puede explicar por qué una bebida de emperadores con 5.000 años de antigüedad se haya convertido en una de las favoritas de la humanidad. El té tiene la singular capacidad de despertarte y calmarte, y como el vino, los mejores tés tienen una increíble variedad de matices. La hora del té puede constituir un momento de paz en la estampida de la vida, o una emoción epicúrea económica, y la sed humana de esta bebida benigna e inescrutable promete profundizarse en los milenios venideros.